El atardecer teñido de rojo sangre se estiraba sobre las calles polvorientas de Awaji, Nevada, cuando Lyra Ashcombe salió tambaleándose por las puertas vaivén del salón Gilded Lily. Su cuerpo cayó de espaldas sobre el barro con un golpe seco que le arrancó el aire del pecho. Era el año 1876, y en un pueblo fronterizo tan rudo como Awaji, la dignidad de una chica de salón valía poco frente a hombres que bebían desde antes del mediodía. «Y que no vuelvas», bramó Brask Holleran, dueño del lugar, su cara gruesa deformada por la rabia. «No me importa a quién le guste tu carita, no voy a permitir que nadie robe de mi caja». Lyra se incorporó apoyándose en los codos, su vestido verde esmeralda ahora manchado de lodo. Su cabello castaño rojizo, que había arreglado con tanto cuidado, colgaba suelto, escapando de las horquillas. «No tomé nada, Brask, te lo juro», alcanzó a decir, pero el hombre ya había desaparecido detrás de las puertas que se cerraron golpeando. La gente que se había reunido para presenciar su humillación empezó a dispersarse. La mayoría regresó al salón, otros le echaron una mirada rápida de lástima antes de seguir su camino. En un sitio como Awaji, nadie metía la nariz en problemas ajenos. Era la manera más rápida de ganarse los propios. Los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas mientras intentaba ponerse de pie. El dolor le punzó en el tobillo. Seguramente se lo había torcido al caer. 3 años sirviendo tragos a mineros y vaqueros, soportando manoseos y proposiciones. ¿Para qué? Para que la echaran como si fuera basura, todo por la palabra del sobrino de Holleran, Cormac Holleran, que llevaba mirándola con codicia desde que llegó del este. El aire frío de octubre le atravesó el vestido delgado. Tiritó. La noche caía rápido en el desierto alto y sin su chal ni su abrigo, ambos todavía dentro del salón junto con sus pocas pertenencias, corría el riesgo de congelarse antes del amanecer. «Disculpe, señora». Lyra levantó la vista. Una figura alta bloqueaba lo que quedaba del sol. Su rostro quedaba en sombras bajo el ala ancha de un sombrero gastado, pero ella alcanzó a ver la línea firme de su mandíbula, oscurecida por varios días de barba. «No fue justo lo que te hicieron ahí dentro», dijo el hombre con una voz baja y serena. Él se quitó su largo abrigo de duster y con una elegancia inesperada para alguien tan rudo, lo colocó sobre sus hombros. El calor la envolvió de inmediato, junto al olor a cuero, caballo y algo marcadamente masculino. El abrigo le quedaba enorme, pero en ese instante le pareció un lujo. «Gracias, pero yo», empezó Lyra, intentando levantarse, solo para soltar un quejido cuando el tobillo volvió a dolerle. Despacio. El hombre se agachó sin esfuerzo, ofreciéndole el brazo para sostenerla. Al verlo bien por primera vez, la respiración de Lyra se agitó. Era atractivo de un modo peligroso, como esos hombres de los que las madres advertían a sus hijas. Sus ojos azules, intensos, se entornaron un poco mientras examinaba su tobillo lastimado. «Soy Riven Creed», dijo simplemente, «y parece que necesitas a alguien de tu lado ahora mismo». «Lyra Ashcombe», murmuró ella, apenas audible. «Y no creo que me quede ni un amigo en Awaji». La mirada de Riven se endureció un instante hacia el salón antes de volver a ella. «Bueno, señora Ashcombe, ahora ya tiene uno». Señaló su tobillo. «Eso necesita que lo revise un médico. Mi caballo está ahí adelante». Lyra dudó. Había aprendido que la amabilidad de ciertos hombres siempre venía con condiciones, pero quedarse allí, sola en la calle, era peor. «No puedo pagar al doctor», admitió, odiando sonar tan vulnerable. «Mis cosas siguen dentro». Riven asintió pensativo. «Entonces recuperaremos lo que es tuyo, pero primero vamos a curarte ese tobillo». Sin esperar más, la ayudó a ponerse de pie, sosteniendo la mayor parte de su peso. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella con desconfianza. «Ni siquiera me conoces». Una sonrisa leve apareció en los labios del forastero. «Mi madre me enseñó a no dejar tirada a una mujer en apuros». Su expresión se volvió más seria. «Y llevo el tiempo suficiente en estas tierras para saber cuándo alguien ha sido tratado injustamente».
Mientras avanzaban despacio por la calle, Lyra se arropó mejor con el abrigo. Notó que la gente se apartaba para dejarles paso, algunos inclinando la cabeza con respeto. Riven Creed, quienquiera que fuera, tenía peso en ese pueblo. «No eres de aquí, ¿verdad?», comentó él al llegar al lugar donde un hermoso caballo alazán estaba amarrado frente a la tienda general. «¿De San Luis?», respondió Lyra. «Vine al oeste hace 3 años, después de que murieron mis padres. El Gilded Lily era el único lugar que contrataba». No agregó que la alternativa había sido morirse de hambre. Riven la acomodó contra un poste mientras ajustaba el sillín. San Luis, viaje largo para venir sola. «Soñaba con llegar a California», dijo ella con una risa amarga. «Nunca pasé de Awaji». «Los sueños cambian de rumbo, créeme», murmuró él, con un tono que parecía venir de experiencias vividas. Con una suavidad inesperada, la ayudó a montar antes de subirse detrás de ella. El calor sólido de su pecho contra su espalda la hizo sentirse insegura y protegida al mismo tiempo. «Agárrate», dijo Riven, rodeándola para tomar las riendas. Sus brazos formaron un círculo firme a su alrededor mientras guiaba al caballo hacia el extremo del pueblo. Y mientras avanzaban entre las miradas curiosas, Lyra no pudo evitar pensar en cómo se veía aquello. Una chica de salón, montada con un desconocido, envuelta en su abrigo, al atardecer. Su reputación, ya frágil por su oficio, quedaría completamente en pedazos, y aún así, sin empleo, tal vez ya no importaba nada. «La casa de Doc Halden Pike está justo adelante», murmuró Riven Creed, su aliento cálido rozando la oreja de Lyra. «Es el mejor matahuesos entre aquí y Carson City». «Señor Creed, le agradezco de corazón su ayuda, de verdad», dijo Lyra Ashcombe, girando un poco para mirarlo. «Pero no tengo nada que ofrecerle a cambio». El rostro de Riven permaneció impasible bajo la luz moribunda del día. «No estoy pidiéndote nada, señorita Ashcombe. Los hombres siempre quieren algo», respondió ella, sin poder contenerlo. Para su sorpresa, Riven soltó una risa profunda que vibró contra su espalda. «No te culpo por pensarlo, pero por ahora lo único que deseo es que llegues entera con el médico. Después, bueno, ya veremos». La casa del doctor era una construcción blanca y sencilla, con un pequeño letrero en la ventana. Riven bajó primero del caballo y luego ayudó con cuidado a Lyra, guiándola mientras se acercaban a la puerta. Antes de que él pudiera tocar, ella apoyó una mano sobre su brazo. «¿Por qué aquella gente te miraba así, allá en la calle?» Riven se quedó quieto un segundo. Luego se quitó el sombrero, mostrando un cabello oscuro y espeso que se rizaba un poco en las sienes. A la luz de la lámpara del médico, Lyra pudo verlo mejor. Los rasgos firmes de su rostro, una pequeña cicatriz al lado de una ceja, y esos ojos azules, llenos de historias que parecía decidido a no contar. «Trabajo para la ley, señorita Ashcombe», dijo por fin. «Soy U.S. Marshal, enviado desde Carson City. Estoy aquí por asuntos oficiales». Un escalofrío la recorrió, y no por el frío de la tarde. Un marshal. De todas las personas que podían haberla socorrido, tenía que ser un representante de la ley. Justo el tipo de hombre del que ella había aprendido a mantenerse lejos. «Ya veo», respondió con rigidez, intentando apartarse, pero su tobillo la traicionó y cayó hacia adelante. Riven la sostuvo con facilidad, serio pero tranquilo. «Sea lo que sea que estés imaginando, déjalo para después de que revisen ese tobillo», dijo. «No he venido por ti». Antes de que Lyra pudiera contestar, la puerta se abrió. Un hombre canoso, con tirantes y un paño en la mano, los observó. «Marshal Creed», saludó, desviando la mirada hacia la joven con interés profesional. «¿Qué tenemos aquí?» «Buenas noches, Doc», respondió Riven. «Esta es la señorita Ashcombe. Sufrió un percance y se lastimó el tobillo. ¿Podría echarle un vistazo?» El doctor se hizo a un lado para permitirles pasar. «Claro, adelante. Mara acaba de poner una olla de café recién hecho».
Mientras Riven la acompañaba al interior, Lyra no pudo evitar preguntarse qué clase de hombre de la ley se detenía a ayudar a una chica de salón tirada en la calle. Y peor aún, ¿qué sería de ella una vez que curaran su tobillo? Sola, sin hogar, en un pueblo que acababa de darle la espalda. La sala de examen de Doc Halden Pike era pequeña pero impecable, con una camilla de cuero gastado y estantes llenos de frascos y libros. El doctor trabajó con destreza, presionando suavemente el tobillo inflamado de Lyra. Un esguince, no una fractura, anunció al cabo de unos minutos. Tendrás que evitar apoyar el pie durante una semana. Te lo vendaré bien y te daré corteza de sauce para el dolor. Lyra asintió, aunque el pensamiento de su situación la atormentaba. ¿Dónde dormiría? ¿Cómo iba a sobrevivir sin poder trabajar? La habitación en el salón venía incluida con el empleo, y los pocos dólares que había logrado ahorrar estaban escondidos en su colchón, ahora tan fuera de su alcance, como si estuvieran guardados en un banco. Riven permanecía apoyado en el marco de la puerta, su figura alta llenando todo el espacio. Gracias, Doc. ¿Cuánto le debemos? Antes de que el médico pudiera abrir la boca, Lyra lo interrumpió. Le dije, Marshall, que no puedo pagar. Doc Pike agitó la mano con despreocupación. No hace falta. La palabra del Marshall me basta. Considera todo saldado. Riven inclinó la cabeza en agradecimiento, y Lyra sintió otra oleada de humillación. Primero su abrigo, ahora su dinero. Tantos años intentando valerse por sí misma, y en una sola noche había vuelto a depender de alguien más. Mientras el doctor terminaba de vendarle el tobillo, Mara Pike apareció con tazas humeantes de café. Era una mujer rellenita y de rostro amable, que soltó un chasquido preocupado al ver el vestido embarrado de Lyra. «Ay, hija, vienes casi congelada. ¿Quieres asearte un poco antes de irte? Tengo un lavamanos en la habitación del fondo». Agradecida por el gesto, Lyra aceptó. Mientras Mara la ayudaban a avanzar hacia la pequeña estancia, escuchó las voces de los hombres apagarse detrás de ella. El cuarto era diminuto pero privado, con un lavabo de porcelana y un espejo cuarteado. Mara le entregó un paño y un poco de jabón antes de retirarse con discreción. Una vez sola, Lyra por fin dejó escapar las lágrimas. Su reflejo en el espejo le devolvió una imagen triste. Cabello enredado, rostro manchado, ojos cansados. Había llegado al oeste llena de ilusiones, con 19 años, y el corazón roto por la muerte de sus padres. Y ahora, con 22, estaba igual de perdida que el día en que bajó del carruaje. Con manos temblorosas se lavó el rostro y trató de ordenar su cabello. El abrigo de Riven Creed, que se había quitado para el examen, seguía sobre una silla. Lyra pasó los dedos por el cuero desgastado, preguntándose quién era realmente ese hombre. Un hombre duro con un gesto amable. La clase de contradicción que podía abrir puertas en el corazón de una mujer. Cuando salió, un poco más presentable, encontró a Riven y al doctor conversando en voz baja. Ambos callaron en cuanto apareció. ¿Mejor?, preguntó Riven, su mirada recorriéndola con aprobación. Sí, gracias, respondió ella tendiéndole el abrigo. Y gracias por prestármelo. Pero él negó con la cabeza. Quédate con él por ahora. Las noches se están poniendo frías. Doc Pike le entregó un pequeño sobre de papel. Té de corteza de sauce. Prepáralo bien cargado para el dolor. Y recuerda, nada de apoyar ese pie. Lyra guardó el sobre en el bolsillo de su vestido. Les agradezco mucho, Doc. Señora Pike. Luego se volvió hacia Riven, enderezando los hombros aunque el estómago le diera un vuelco. Marshall Creed, ha sido usted muy amable, pero no pienso seguir abusando de su ayuda. El rostro de Riven se mantuvo sereno, aunque a Lyra le pareció ver un destello divertido en sus ojos. ¿Y a dónde piensa ir exactamente, señorita Ashcombe? La pregunta quedó suspendida entre los dos. Lyra no tenía ninguna respuesta que no sonara triste. El silencio se volvió incómodo hasta que Mara Pike intervino con suavidad.
Puedes quedarte con nosotros esta noche, querida. Tenemos un cuarto libre. Es muy amable, empezó Lyra, pero Riven Creed la interrumpió con naturalidad. La señorita Ashcombe necesita recuperar sus cosas del salón primero. Con su permiso, Doc, la traeré de regreso después. Doc Halden Pike asintió sin objeciones, y antes de que Lyra pudiera protestar, Riven ya la estaba ayudando a subir al caballo. No recuerdo haber aceptado volver al salón, murmuró Lyra mientras él la levantaba a la silla. Riven montó detrás de ella, creando otra vez ese círculo cálido y desconcertante a su alrededor. Dijiste que todo lo que tienes sigue ahí adentro. Recuperarlo debería ser lo primero. ¿Y crees que Brask Holleran me lo entregará solo porque tú se lo pidas? Escupió ella con amargura. Me echó como si fuera basura. Riven hizo avanzar al caballo, su voz firme pero tranquila. Lo hará porque no se lo estoy pidiendo. Se lo estoy ordenando. Tengas o no un empleo, tienes derecho a lo que es tuyo. Cuando llegaron al Gilded Lily, iluminado con faroles y lleno de música del piano de Eldrick Jarrow, Lyra sintió un nudo de inquietud. «No entiendes. Si lo obligas, me irá peor cuando ya no estés», susurró ella. «Entonces», respondió él con determinación tranquila, «no me iré hasta dejar todo resuelto». El salón estaba repleto, la fiesta típica de un viernes en su punto. Varias miradas se volvieron hacia ellos cuando Riven la ayudó a bajar. Algunos aún la reconocían a pesar del abrigo enorme que llevaba puesto. «Espera aquí», le indicó él, guiándola al banco junto a la barbería. Sacó su placa, la prendió en el chaleco. Ese simple gesto lo transformó por completo. El forastero amable desapareció, dejando en su lugar a un hombre cuyo poder se sentía a distancia. «No tardo», le aseguró antes de cruzar las puertas del salón. Lyra lo observó alejarse, dividida entre la esperanza y el miedo. Nadie había hecho algo así por ella, mucho menos un hombre al que apenas conocía. Pero la experiencia le había enseñado que la buena voluntad suele durar poco, y era peligroso depender de la atención de un hombre como Riven Creed. Mientras esperaba en la oscuridad, escuchaba los ruidos apagados del interior. 2 hombres pasaron frente a ella, lanzándole miradas desagradables, hasta que notaron el abrigo del marshal. Entonces se alejaron rápidamente. Los minutos se alargaron, su imaginación creando escenas cada vez peores. Cuando estaba a punto de levantarse y marcharse cojeando para evitarse una humillación pública, las puertas se abrieron de golpe. Riven apareció con su bolso en una mano y su chal en la otra. Detrás, en el marco de la puerta, Brask Holleran tenía el rostro rojo de furia. «¡Marshal!», vociferó Brask. «Ya sabe lo que dije. Esa muchacha trae problemas». Riven se volvió con una calma que hizo retroceder al hombre más grande. «Y usted recuerda lo que yo le dije, Holleran. El asunto está zanjado». Se quitó el sombrero con cortesía exagerada. «Que tenga buena noche». Al regresar junto a Lyra, le entregó el bolso con una ligera sonrisa. «Todo está ahí. Supervisé que lo guardaran como debía». Lyra abrazó el bolso, sintiendo cómo la invadía un alivio abrumador. «No sé cómo agradecerte». «Puedes hacerlo contándome lo que pasó de verdad», respondió él, ayudándola a ponerse en pie. «Pero no aquí. Vamos con los Pike primero». El trayecto fue silencioso. La mente de Lyra corría, pensando cuánto revelar a ese hombre que inexplicablemente se había convertido en su defensor. Al llegar, Mara Pike los recibió con calidez y mostró a Lyra una habitación pequeña pero limpia. Tras acomodarla y darle una bata, la mujer salió, dejándola sola con sus pensamientos. Lyra se cambió con dificultad por el tobillo lastimado. El camisón era modesto y gastado, seguramente de alguna hija o nieta. Justo cuando terminó de cepillarse el cabello, sonaron unos golpes suaves. Al abrir, Riven estaba allí, sombrero y cinturón aún puestos. «El doc dice que debes tomar el té antes de dormir», comentó, ofreciéndole una taza humeante. Mara le puso miel. «No tenías que traérmelo tú», dijo ella agradecida.
Quería ver cómo estabas y escuchar tu versión de lo que pasó. Lyra señaló la única silla. Puedes sentarte. Prefiero quedarme de pie, respondió él. No sería apropiado. La formalidad la sorprendió. No era lo que esperaba de alguien que pasaba el día persiguiendo maleantes. Ella bebió un sorbo amargo, ordenando sus pensamientos. Llevo 3 años trabajando en el Gilded Lily, empezó. No era el plan cuando vine al oeste, pero era trabajo honesto. Servía tragos, sonreía, bailaba a veces, pero no subía con los hombres. Aunque Brask me lo insinuaba cada tanto. Riven no mostró emoción, pero Lyra percibió su atención absoluta. Hace 2 semanas llegó el sobrino de Brask, Cormac Holleran, desde Filadelfia, con ideas nuevas y ganas de mejorar el negocio, continuó ella. Se adueñó de los libros, de la caja, de todo, y empezó a insinuarse conmigo. Sus manos apretaron más la taza. Demasiado. Cuando lo rechacé, empezó a vigilarme, esperando cualquier pretexto. Hoy juró que faltaba dinero en la caja durante mi turno. ¿De verdad faltaba algo?, preguntó Riven Creed, sin acusación en la voz. No, respondió Lyra Ashcombe, firme. Y si faltó, Cormac Holleran mismo lo tomó. Pero Brask siempre creerá a su sobrino antes que a una muchacha de salón. Y menos a una que lleva 3 años diciéndole que no. Riven asintió despacio. Coincide con lo que escuché ahí dentro. Tu patrón cambió su versión 2 veces cuando lo presioné. Una ligera sonrisa cruzó su rostro. Tus cosas aparecieron rapidísimo en cuanto mencioné que acusar sin pruebas podría llevar a una inspección más profunda de su negocio. Un alivio cálido recorrió a Lyra. Entonces, ¿me crees? Sí, dijo Riven con sencillez. Aunque lo que yo crea importa poco. Sin testigos ni evidencia, es tu palabra contra la de ellos. La realidad volvió a golpearla. Así que sigo sin trabajo, sin casa y sin futuro en un pueblo donde Brask ahora me llama ladrona. Riven la observó un largo momento. ¿Podrías irte? ¿Irme a dónde? ¿Y con qué dinero?, respondió ella señalando su bolso. Todo lo que tengo cabe aquí. Y no es gran cosa. Riven respiró hondo. Tengo una propuesta para usted, señorita Ashcombe. Lyra se tensó al instante, levantando sus defensas. Él levantó la mano anticipando su reacción. No de ese tipo de propuesta, aclaró. Estoy investigando una serie de robos a diligencias. El último ocurrió hace 3 días, justo fuera del pueblo. Los bandidos se llevaron una caja fuerte con la paga del ejército. Lyra parpadeó, confundida ante el repentino giro. Riven continuó. He estado vigilando el Gilded Lily porque creo que algunos de los responsables pasan por ahí. Necesito a alguien que conozca a los clientes habituales. Alguien que pueda notar si aparece gente nueva o comportamientos raros. La comprensión llegó de golpe. ¿Quieres que sea tu informante? Quiero contratarte oficialmente, corrigió él, como consultora de la oficina del U.S. Marshal. Son $3 al día, más gastos. Reportarías solo conmigo, y cuando resolvamos el caso, tendrás dinero suficiente para empezar en otro lugar, incluso California si aún lo deseas. El corazón de Lyra latía con un ritmo distinto. La oferta era un salvavidas inesperado, y a la vez peligrosa. Si esos hombres están robando diligencias y sueldos militares, no dudarán en lastimar a quien crean que habla de más. Riven asintió con franqueza. Hay riesgo, no lo niego, pero tendrías la protección completa de mi oficina, y lo haríamos con discreción. Luego, más suave. No tienes que decidir ahora. Piénsalo. Mi oferta sigue en pie. Lyra lo estudió, buscando señales de mentira o intención oculta. No encontró nada. Sus ojos azules seguían limpios, directos. ¿Por qué yo?, preguntó al fin. Podrías contratar a cualquier otra persona del pueblo. Porque llevas 3 años observando gente. Sabes leer sus gestos, sus humores. Y eso vale mucho, respondió él, con una pequeña sonrisa. Y porque no tienes a dónde ir. Y quien no tiene a dónde ir,
suele ser quien más empeño pone en salir adelante. La sinceridad era dura, pero también reconfortante. Lo pensaré, cedió Lyra. Riven pareció satisfecho. Estoy en el Silver Spur Hotel, habitación 204. Cuando decidas, ya sabes dónde hallarme. Se colocó el sombrero, caminó hacia la puerta. Descanse, señorita Ashcombe. Orden del doctor Marshall, bromeó ella al verlo cruzar el umbral. Él se volvió, arqueó una ceja. Gracias. Por todo lo de hoy, dijo ella. Riven tocó el ala del sombrero. Que duerma bien, señorita Ashcombe. Cuando la puerta se cerró, Lyra se quedó sentada en el borde de la cama, la taza medio vacía entre sus manos. La corteza de sauce empezaba a aliviar su tobillo, pero su mente seguía inquieta, dándole vueltas a la oferta de Riven Creed. Había venido al oeste buscando aventura y oportunidades, y terminó atrapada en una vida sin salida. Ahora una puerta se abría, arriesgada, incierta, pero una puerta al fin, y detrás de ella estaba un hombre distinto a todos los que había conocido, un hombre con honor, y si no estaba equivocada, integridad. El viento golpeó la ventana. A lo lejos aulló un coyote, su canto desolado sobre el desierto oscuro. Lyra apretó el abrigo de Riven alrededor de los hombros, respirando su olor tranquilizador. Y decidió. La mañana llegó con esa luz dorada que hacía al desierto de Nevada hermoso y cruel al mismo tiempo. Lyra despertó temprano, más descansada de lo esperado en la habitación de los Pike. Su tobillo palpitaba, pero soportable. Se puso su vestido más decente, un calicó azul que ya había visto mejores días. Mara Pike tenía el desayuno listo cuando Lyra llegó, apoyándose en el bastón que el doctor le había dado. «Buenos días, querida», saludó Mara. «El doctor ya salió a una visita, pero dejó dicho que sigas descansando ese tobillo. ¿Cómo amaneciste?» «Mejor, gracias», respondió Lyra aceptando la taza de café. «Señora Pike, de verdad no sé cómo agradecer tanta hospitalidad, pero creo que debo seguir mi camino hoy». El rostro amable de la mujer se frunció con preocupación. «¿Y a dónde piensas ir?» «El doctor dijo que necesitas al menos una semana de reposo». Lyra bebió un sorbo, pensando cuánto contar. Puede que haya encontrado un trabajo temporal con el Marshall Creed. Las cejas de Mara se alzaron de inmediato. «Ya veo», dijo con un tono que sugería que veía más de lo que Lyra pretendía. «No es eso», se apresuró a aclarar ella. «Me ofreció un puesto como consultora, para un caso que investiga». La comprensión iluminó el semblante de Mara. «Los robos de diligencias. Claro, tiene sentido». Tomó la mano de Lyra. «El Marshall es un buen hombre. Lo conocemos desde que empezó a patrullar esta región. Si te dio su palabra, puedes confiar». A Lyra le cayó encima una calma inesperada. «Espero hablar con él esta mañana. ¿Sabe dónde podría estar a estas horas?» «Lo más seguro es que esté desayunando en el café de Sella Jarrow. Ese hombre es más puntual que el amanecer», respondió Mara sonriendo. Después de terminar el desayuno y agradecer al matrimonio Pike por toda su bondad, Lyra salió despacio, rumbo al centro del pueblo. Ashben ya comenzaba a llenarse de vida. La mañana bullía de actividad. Los tenderos barriendo el frente de sus negocios, carretas de carga retumbando por la calle principal, los Blackstone Diggers y los Dust Trail Hands empezando su jornada. Lyra sintió miradas sobre ella al pasar. En un pueblo pequeño, las noticias corrían como pólvora, y su expulsión del Gilded Lily ya sería tema de murmullo entre los Ashben folks. Aún así, levantó la cabeza con dignidad y siguió hacia el café de Sella Jarrow, famoso por su pan recién horneado y su café fuerte. La campanilla tintineó al abrir la puerta. El aroma a tocino y café llenaba el lugar abarrotado por la clientela de desayuno. Lyra vio enseguida a Riven Creed, sentado solo en una esquina, con un periódico abierto y un plato a medio comer. Él levantó la vista al verla entrar.
Una chispa de sorpresa cruzó su rostro antes de cerrar el periódico y ponerse de pie. «Señorita Ashcombe», la saludó apartando una silla. «Siéntese conmigo». Lyra tomó asiento, sintiendo las miradas curiosas a su alrededor. «He pensado en su propuesta, Marshall Creed». Riven hizo una seña a la mesera, quien de inmediato trajo una taza de café caliente para Lyra. «Y la acepto», dijo ella con serenidad. «Aunque tengo preguntas sobre cómo funcionará todo esto». Una ligera sonrisa apareció en el rostro del Marshal. «Me preocuparía si no fuera así», respondió, empujando su plato a un lado para prestarle total atención. «Adelante, pregunte». Lyra se inclinó hacia él, bajando la voz. «¿Cómo trabajaría yo? Después de lo de ayer no puedo volver al Gilded Lily». «No», admitió Riven. «Pero podrías frecuentar otros sitios. El Silver Dollar, la taberna de Harper. Son lugares donde esos mismos hombres suelen beber. Observarías, charlarías cuando fuera apropiado. Y me informarías si algo te llama la atención. ¿Y dónde me hospedaría? Los Pike han sido muy amables, pero no puedo abusar de su generosidad». Riven tomó un sorbo de café antes de contestar. «Hay una pensión en Maple Street, administrada por una viuda llamada Eda Thornwick. Es un sitio respetable, con precios justos. Ya hablé con ella sobre una habitación para ti». Lyra parpadeó, sorprendida. «Parece usted muy seguro de que aceptaría». «No seguro», corrigió Riven. «Solo optimista». «La investigación está estancada, necesito ojos nuevos», la observó un instante. «Además, usted no es de las que se quedan cruzadas de brazos». No era un halago descarado. Era una simple observación, casi con un matiz de admiración, que hizo que el rostro de Lyra se calentara. «¿Cuándo empiezo?», preguntó, forzándose a volver al tema. «Hoy mismo, si te sientes capaz». Riven sacó una pequeña bolsa de cuero de su chaleco. «Tu primera semana de paga por adelantado, para la pensión y cualquier necesidad». Lyra dudó antes de aceptarla. «Aún no me lo gano». «Considéralo una inversión», dijo él. «Después del desayuno te acompaño con la señora Thornwick para instalarte». La mesera regresó y Riven pidió huevos y galletas para Lyra, ignorando su protesta de que solo necesitaba café. Mientras esperaban la comida, Riven explicó más del caso. 4 robos a diligencias en 2 meses, siempre en el mismo tramo de camino, siempre cargamentos cuyo transporte no se anunciaba públicamente. «Alguien da información desde adentro», concluyó. «Y aquí, en Ashbend, hay hombres gastando más de lo que un salario normal permite. Ropa nueva, botellas caras, propinas grandes. Eso es lo que necesito que notes. Prosperidad sospechosa». Lyra asintió, repasando mentalmente a los clientes habituales del Gilded Lily que podrían encajar en ese patrón. ¿Y Cormac Holleran? ¿Cree que podría estar mezclado? Riven meditó un momento. Posible, aunque llegó después del primer robo, pero no descarto a nadie. Durante el desayuno la conversación se volvió más ligera. Lyra supo que Riven llevaba 5 años como marshal, después de servir en el ejército al final de la Guerra Civil. Nacido en Colorado, hijo de un minero que murió en un derrumbe cuando él tenía 16. «Mi madre regresó al este después», explicó él. «Yo me quedé. Trabajé en las minas unos años, hasta que me harté de vivir bajo tierra. Me enrolé a los 18. Descubrí que servía para rastrear. La oficina del marshal me reclutó al salir del ejército». «¿Y nunca se casó?», preguntó Lyra sin pensar, para arrepentirse al instante. «Perdón, eso no me incumbe». Pero Riven no pareció ofendido. «No necesita disculparse. Y no, nunca me casé. Este trabajo no va con una vida tranquila». Sonrió apenas. «Aunque mi madre insiste en escribirme recordándomelo cada mes, había algo sorprendentemente cómodo en hablar con él. Para ser un hombre que perseguía criminales por el desierto, Riven Creed era fácil de tratar, directo sin dureza, atento sin invadir.
Al salir del café, Lyra se sintió más esperanzada que en mucho tiempo. El trabajo sería temporal y quizá peligroso, pero le daba independencia, propósito, cosas que había perdido hacía meses. La pensión de Edda Thornwick era una casita de 2 pisos, con un pequeño jardín en la entrada. La viuda, una mujer práctica y de mirada afilada, evaluó a Lyra de arriba abajo antes de asentir. «Si el Marshal Creed responde por usted, es suficiente para mí», sentenció. «Las reglas son simples. Nada de hombres en los cuartos, nada de alcohol en la casa y silencio después de las 9. El desayuno está incluido. Las demás comidas se pagan aparte. Lavandería los lunes. La habitación era pequeña, pero limpia. Una cama angosta, un lavabo y un escritorio bajo la ventana. Para Lyra, después del cuartito sobre el salón, era casi un lujo. «Es perfecto», dijo a Edda. «Gracias por recibirme tan pronto». El gesto duro de la mujer se suavizó un poco. «Todas necesitamos un lugar seguro donde respirar, cariño». Luego se retiró, dejándola sola con Riven. Y entonces cayó un silencio extraño. Él estaba justo dentro del marco de la puerta, sombrero en mano, y su figura alta hacía que el cuarto pareciera aún más chico. «¿Esto servirá?», preguntó Riven Creed, señalando la habitación. «Más que suficiente», aseguró Lyra Ashcombe. «No sé cómo agradecerle por haberlo arreglado». Riven asintió, satisfecho. «Te dejaré instalarte. Descansa ese tobillo hoy. Mañana, si te sientes bien, empezamos en el Silver Dollar. Pasaré por ti a las 7. Cuando se volvió para irse, Lyra lo detuvo con un impulso. «Su abrigo. Todavía lo tengo. Está en la casa del doctor». Una sonrisa leve cruzó los labios del Marshal. «Quédate con él por ahora. Las noches se están enfriando», respondió, y añadió en voz más suave. «Te queda bien». Antes de que ella pudiera decir algo, se colocó el sombrero y se marchó, sus pasos resonando por el pasillo. Lyra se dejó caer sobre la cama, agotada por todo lo vivido. 24 horas atrás servía whisky en el Gilded Lily, atrapada en una rutina sin salida. Ahora trabajaba para un U.S. Marshal, vivía en una pensión decente y llevaba el abrigo de un hombre que le había dicho que le sentaba bien. La vida podía girar tan rápido como una tormenta de polvo en el desierto. La noche siguiente llegó con una mezcla de expectación y nervios. Lyra había pasado el día obedeciendo las órdenes del Doc Halden Pike, descansando y preparando su nuevo papel. Se lavó el cabello, remendó el dobladillo del vestido verde, el más decente que tenía, y practicó observando a las otras Thornwick Lodgers durante la cena, analizando sus gestos, sus palabras, los detalles mínimos que otros no notarían. A las 7 en punto, sonaron golpes en su puerta. Riven Creed estaba en el pasillo, vestido casi igual que la última vez, aunque con la camisa recién lavada y la barba recortada en una sombra elegante sobre la mandíbula. «Buenas noches, señorita Ashcombe», la saludó. «¿Cómo va el tobillo?» «Mucho mejor», respondió ella colocándose su abrigo. «Estoy lista cuando usted diga». Riven le ofreció el brazo mientras bajaban las escaleras. Desde el marco de la sala, Edda Thornwick los observaba con curiosidad apenas disimulada. «Recuerde, señorita Ashcombe, puertas cerradas a las 10 en punto», gritó la viuda. «Sí, señora Thornwick», contestó Lyra obediente. Luego murmuró hacia Riven, con una sonrisa contenida. «Me siento como una chica de 16 años, vigilada por una tía severa». «Edda maneja su casa con mano firme», repuso él divertido, «pero es justa, y su pensión tiene la mejor reputación del pueblo». El aire de la tarde era fresco. Las estrellas comenzaban a aparecer sobre Ash Bend, y las linternas brillaban en los escaparates. Riven había dejado su caballo en el establo, explicando que el Silver Dollar estaba a pocas calles. Mientras caminaban, le explicó su plan. «Nos mostraremos como simples conocidos, nada más. Nadie sospechará. Pero no debemos parecer socios». Lyra asintió. «¿Y cómo explico mi aparición repentina en otro salón? Di la verdad,
O algo parecido, respondió él. Que dejaste el Gilded Lily tras un desacuerdo con la gerencia. Sé vaga. La gente se encargará de inventar el resto. El Silver Dollar Saloon era más pequeño que el Lily, pero elegante. Barra de caoba, mesas de juego y un pequeño escenario donde Eldrick Jarrow tocaba el piano con desgano. El público era decente para ser martes. Mineros cubiertos de polvo, unos cuantos vaqueros y varios comerciantes del pueblo. Riven la condujo hasta una mesa cercana a la barra, con buena vista del lugar. «Traeré las bebidas», dijo en voz alta, para que lo oyeran. «Zarzaparilla, por favor», respondió Lyra. Mientras él iba al bar, ella observó con disimulo. 3 hombres en la esquina captaron su atención. Vestían mejor que la mayoría, jugaban cartas con montones de monedas y billetes. Uno llevaba una cadena de reloj dorada, otro, un chaleco de cuero nuevo con botones plateados. Riven volvió con las bebidas, tomando asiento frente a ella. ¿Algo interesante?, preguntó en voz baja. «Los 3 del fondo», murmuró Lyra, fingiendo sorber su zarzaparilla. «El del pañuelo rojo es Barrick Slate. Solía beber en el Lily, pero apenas podía pagar 2 copas. Ahora juega al póker con lo que parece un mes de salario». Riven echó un vistazo disimulado. «Buena observación. ¿Y los otros?» «No los reconozco. Nunca los vi en mis turnos. Pero están cómodos con Slate. Viejos conocidos, no recién llegados. Durante la siguiente hora, mantuvieron la fachada de 2 simples clientes. Lyra señalaba discretamente a otros hombres, dando detalles sobre sus costumbres y cambios recientes. 2 viejos parroquianos del Lily se acercaron a saludarla, sorprendidos de verla en otro sitio. Ella explicó su nuevo empleo con naturalidad, sin mencionar a Riven. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se animó. El piano fue sustituido por The Rustwind Trio, y varias parejas comenzaron a bailar frente al escenario. Lyra se sorprendió al sentirse relajada, disfrutando del bullicio sin tener que servir tragos ni rechazar manos atrevidas. «Baila conmigo», dijo Riven de pronto, interrumpiendo sus observaciones. «¿Qué?», parpadeó ella. «Barrick Slate nos observa desde hace rato. Si bailamos, tendremos mejor vista de la sala y de su mesa». Tenía sentido, y sin embargo, el corazón de Lyra se aceleró mientras él se ponía de pie y le ofrecía la mano. Extendió la mano hacia ella. Lyra no recordaba la última vez que había bailado de verdad. No esos pasos mecánicos que las chicas del salón hacían por costumbre desde que dejó San Luis. «Mi tobillo», empezó a decir. «Iremos despacio», prometió Riven Creed. La banda tocaba un vals suave y el piso de baile no estaba muy lleno. Riven la condujo a un lugar desde donde podían observar la mesa de Barrick Slate, ocultos en parte por otras parejas. Su mano se posó en la cintura de ella, cálida y firme, mientras la otra sostenía la suya con cuidado. La diferencia de estatura era evidente. La cabeza de Lyra apenas llegaba al hombro de Riven, pero él ajustó el paso para acomodarse a su altura y a su tobillo lesionado. «Sigue mirando a Slate», murmuró él, con el aliento rozándole el cabello. «Pero sonríe, como si te hubiera dicho algo gracioso». Lyra obedeció, alzando el rostro con una risa fingida, aunque al cruzar su mirada con la de Riven, sintió que aquella sonrisa se desvanecía. Había algo cálido en sus ojos, algo que no tenía que ver con el engaño. «Eres buena en esto», comentó él, guiándola con suavidad en un giro. «¿En bailar o en fingir?», respondió ella, recuperando el aire. «En ambas, parece». Había genuina curiosidad en su tono. «¿Dónde aprendiste a bailar así? No debió ser en el Gilded Lily. Mis padres eran profesores de música en San Luis», explicó Lyra sin apartar la vista de la mesa. En casa se consideraba el baile como parte de una buena educación. Riven asintió con interés. «Y sin embargo, terminaste sirviendo tragos en Awaji». No hubo juicio en su voz, solo una pregunta sincera. Eso le dio valor a Lyra para continuar. «Cuando murieron, tuve que vender nuestra casa y todo lo que teníamos.
Había deudas que yo ni sabía que existían. Entonces tuve dos opciones: casarme con un hombre que me doblaba la edad, o hacer mi propio camino. Ella lo miró directo a los ojos. Elegí lo segundo. Algo parecido al respeto brilló en los ojos de Riven. Una elección valiente, dijo él. O tal vez una tonta, replicó Lyra con una sonrisa triste. Desde donde estoy, no lo parece. Sus palabras, simples y sin adornos, la conmovieron más que cualquier halago florido. Antes de que pudiera responder, un movimiento en la mesa de Slate captó su atención. Se van, susurró, indicando a los hombres con un leve gesto. Riven giró con ella para observar mejor. Efectivamente, Slate y sus acompañantes recogían sus ganancias y se preparaban para salir. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz en la mandíbula, tropezó levemente y su abrigo se abrió, dejando ver un destello metálico, un estuche de arma en el hombro. ¿Lo viste?, susurró Lyra. ¿Sí?, asintió Riven apenas moviendo los labios. Poco común para una noche de juego. Siguieron bailando hasta que los tres hombres salieron del salón y luego regresaron a su mesa. Riven se inclinó hacia ella, manteniendo un tono ligero para no llamar la atención. Buen trabajo, dijo. Slate estaba en mi lista de sospechosos, pero no lo había relacionado con los otros dos. ¿Los conoces?, preguntó Lyra, tomando un sorbo de su zarzaparilla ya tibia. El de la cicatriz es Kate Benshaw, ex caballería. Fue dado de baja sin honor. El otro debe ser su hermano, Thorn Benshaw. Llevan entrando y saliendo de Awaji unos 3 meses, continuó él, justo desde que empezaron los robos. Lyra reflexionó. Slate trabaja en el establo de la estación de diligencias cuando está sobrio. Podría conocer los horarios. ¿Hasta qué carrozas llevan dinero? Riven asintió, impresionado. Exactamente lo que estaba pensando. Miró el reloj del bar. Ya es tarde. Será mejor llevarte con la señora Thornwick antes de que cierre con llave. Mientras caminaban por las calles silenciosas, Lyra repasaba mentalmente lo ocurrido. La investigación les daba una excusa para pasar tiempo juntos, pero era imposible negar que algo más personal se estaba gestando entre ellos. El modo en que él la había mirado al bailar, el respeto en su voz cuando habló de su pasado. Aquello no era simplemente profesional. «Estás callada», observó Riven mientras se acercaban a la pensión. «Solo pienso», dijo Lyra sonriendo. «¿En el caso? ¿Alguna teoría nueva?» «No», admitió ella. «En realidad, pensaba en ti, Marshall Creed. No eres lo que esperaba». Ya estaban en los escalones de la casa de huéspedes, bajo la luz amarilla del farol. «¿Y qué esperabas?», preguntó él, mirándola con un dejo de humor. Al típico hombre rudo de los folletines del oeste. «Alguien más duro, menos amable», contestó ella buscando las palabras. Él sonrió apenas. «¿Decepcionada de que no sea el forajido de las historias?» «No», susurró Lyra. «Solo sorprendida». El silencio se alargó. El aire nocturno era fresco, y el pueblo dormía, envuelto en murmullos lejanos. Riven la observó como si intentara leerle el pensamiento, hasta que finalmente habló. «Buenas noches, señorita Ashcombe. Mañana pasaré a verla». «Buenas noches, Marshall», respondió ella, con una leve vacilación que no logró disimular. Lo siguió con la mirada hasta que su figura se perdió entre las sombras. Entonces, sin poder evitarlo, admitió lo que temía. Su interés por Riven Creed ya no era parte del trabajo, y eso podía ser peligroso. Los días siguientes tomaron un ritmo propio. Por las mañanas, Riven Creed continuaba sus investigaciones oficiales. Interrogaba conductores de diligencias, revisaba registros, seguía las pistas de sus sospechosos. Por las noches, se reunía con Lyra Ashcombe en el Silver Dollar o en la taberna de Harper, observando, escuchando, aprendiendo. Su alianza resultó sorprendentemente efectiva. Lyra Ashcombe, con sus años en el Gilded Lily, conocía a fondo las costumbres y secretos sociales del pueblo. Riven Creed, por su parte,
Aportaba la experiencia de un investigador con autoridad y paciencia. Juntos formaron un equipo sólido. Poco a poco fueron construyendo un caso más firme contra Varick Slate y los hermanos Kate y Thorne Benshaw, confirmando sus conexiones y vigilando sus gastos cada vez más sospechosos. Pero a medida que su colaboración profesional se fortalecía, también lo hacía el lazo entre ellos. Los pequeños gestos empezaron a sumar. Riven le llevó a Lyra un libro del que ella había hablado con ilusión. Ella, en cambio, notó cómo él siempre giraba el asa de su taza de café hacia la derecha, como si todo en su vida debiera estar en orden. Rieron juntos con las historias exageradas de los músicos del Silver Dollar, y en esos momentos el trabajo parecía quedar muy lejos. Cada conversación revelaba algo más de la persona detrás de la fachada del Marshall. Para cuando terminó la primera semana, el tobillo de Lyra se había curado lo suficiente como para caminar sin bastón, aunque seguía usando el abrigo de Riven en las noches frías. Había intentado devolverlo varias veces, pero él siempre rechazaba el gesto con esa sonrisa suya, tranquila y familiar. «Considéralo un préstamo indefinido», le dijo la última vez. «Al menos hasta que el caso se resuelva». El caso, sin embargo, avanzaba con lentitud. Aunque las sospechas sobre Slate y los Benshaw crecían, no había pruebas concretas que los vincularan a los asaltos. No se habían recuperado bienes robados, ningún testigo había reconocido a los bandidos enmascarados, y el próximo envío de oro aún tardaría varios días. Fue durante esa etapa de frustración cuando Riven Creed propuso un cambio de estrategia. «Tenemos que hacer que salgan», explicó una noche, sentados en un rincón del Harper's Tavern. «¿Hacerlos creer que hay una oportunidad que no pueden dejar pasar?», preguntó Lyra frunciendo el ceño. «Suena a trampa. Todo trabajo policial tiene algo de riesgo», admitió él, «pero no planeo nada extremo. Solo un rumor, bien colocado, sobre un envío especial que llegará pronto». «¿Y cómo se colocaría ese rumor?», preguntó ella, aunque intuía la respuesta. Riven sostuvo su mirada. «A través de ti. Harlow sabe que trabajaste en el depósito. Si mencionas que oíste algo por casualidad, podría ser suficiente». Lyra lo pensó unos segundos. El plan tenía sentido, pero la ponía en el centro del peligro. «¿Cuándo?» «Mañana por la noche. Slate suele beber en el Silver Dollar los viernes». El rostro de Riven se endureció con seriedad. «Si no te sientes cómoda, dímelo. Buscaremos otra manera». Aquella consideración la conmovió. La mayoría de los hombres solo daban órdenes esperando obediencia. «Lo haré», decidió Lyra. «Pero quiero que estés cerca cuando hable con él». El alivio cruzó fugazmente el rostro de Riven. «Por supuesto. Planearemos cada detalle. Me aseguraré de que estés protegida». Mientras discutían la estrategia, Lyra lo observaba con atención. Las pequeñas arrugas junto a sus ojos, la forma en que fruncía el ceño cuando pensaba, y esa sonrisa rara pero sincera que transformaba por completo su rostro normalmente serio. Había aprendido a esperar con ilusión sus encuentros, no solo por seguridad, sino por compañía. Era un terreno peligroso para su corazón, especialmente sabiendo que cuando el caso terminara, Riven Creed partiría hacia otro destino. Sin embargo, no podía evitar ese creciente afecto. Más tarde, mientras caminaban de regreso a la pensión de Edda Thornwick, la conversación se volvió más personal. «¿Has pensado qué harás cuando todo esto acabe?», preguntó Riven. «¿Seguirás tu camino hacia California como planeabas?». Lyra sonrió con un dejo de nostalgia. «No lo sé. California era un sueño de niña, y ya no soy esa niña». Riven asintió despacio. «Los sueños cambian, pero eso no los hace menos valiosos». Ella lo miró de reojo. «¿Y tú? Tus sueños cambiaron desde que te hiciste Marshall». Él guardó silencio por un momento, caminando más lento. «Cuando me puse la placa, solo quería marcar una diferencia. Traer un poco de orden a tanto caos», sonrió levemente. «Ambiciones simples para un trabajo complicado».
¿Y ahora?, preguntó ella. Riven se encogió de hombros. Digamos que empiezo a pensar que hay más en la vida que perseguir forajidos por el territorio. Había algo en su tono que hizo que Lyra lo mirara con más atención, pero su expresión era indescifrable bajo la penumbra. Llegaron a los escalones de la pensión, el punto habitual donde se despedían cada noche. Sin embargo, esa vez Riven pareció dudar, reacio a marcharse. «Lyra», dijo en voz baja, usando su nombre de pila por primera vez. «Lo de mañana. No te pediría esto si existiera otra opción». La preocupación en su voz la llenó de calidez. «Lo sé. Confío en tu juicio, Riven». El uso de su nombre también sonó íntimo, un pequeño paso más allá del deber. Él pareció notarlo, porque su mirada se volvió más intensa. «Ten cuidado mañana», advirtió. «Slade puede parecer inofensivo, pero anda con gente peligrosa». «Lo haré», prometió ella. «Además, te tendré vigilándome, ¿no?» La mano de Riven se movió apenas, como si fuera a tocarle el rostro, pero se detuvo. «Buenas noches, entonces». «Buenas noches», susurró Lyra con el corazón acelerado. Lo observó alejarse, su silueta perdiéndose entre las sombras de la calle. En ese momento comprendió que, pasara lo que pasara con el caso, su corazón ya no le pertenecía del todo. En algún punto entre aquel abrigo sobre sus hombros y esa despedida bajo la farola, había empezado a sentir algo por el Marshal, que iba mucho más allá de la gratitud o el respeto. Si él sentía lo mismo, o si el destino permitiría averiguarlo, eran preguntas que solo el mañana respondería. Y el mañana traería su propia prueba, una peligrosa trampa para tentar a los asaltantes de las diligencias. El viernes por la noche llegaría. Con una tensión distinta en el aire, Lyra Ashcombe se arregló con más cuidado que en otras ocasiones. Eligió un vestido color borgoña, lo bastante recatado para ganarse la aprobación de Edda Thornwick, pero con el toque justo de elegancia para no pasar desapercibida en el Silver Dollar. Peinó su cabello con sencillez, dejando caer algunos rizos castaños sobre su rostro. Riven Creed llegó puntual a las 7. Su expresión serena no revelaba el verdadero propósito de la noche. Sin embargo, mientras caminaban hacia el salón, su mirada era más vigilante que de costumbre, evaluando cada sombra y cada rostro en la calle. «Recuerda», dijo en voz baja, «manténlo casual. Menciona el envío especial como si fuera algo que escuchaste por accidente, nada más. Luego te alejas. Yo estaré observando desde la barra». Lyra asintió, sintiendo el estómago apretado por los nervios. «¿Y si no me cree?» «Lo hará», respondió Riven con firmeza. «Hombres como Varric Slade siempre buscan una oportunidad. Solo no exageres». El Silver Dollar estaba lleno, como era habitual un viernes por la noche. Riven la acompañó a una mesa, pidió bebidas como de costumbre, y luego se dirigió al bar, desde donde tenía una vista perfecta tanto de ella como de Slade, que ya bebía además en un rincón. Lyra tomó su refresco lentamente, dejando que el hombre notara su presencia. No tardó mucho. 20 minutos después, sintió la mirada fija de Slade. Alzando la vista, le ofreció una sonrisa cortés antes de volver la atención a su copa. La carnada estaba lista. Solo quedaba esperar. 15 minutos más pasaron antes de que él se animara a cruzar la sala, tambaleándose un poco. «Señorita Ashcombe, ¿verdad?», balbuceó, apoyándose en el respaldo de la silla vacía frente a ella. «Buenas noches, señor Slade», respondió Lyra con serenidad. «Ya no trabajo en el Lily». «¿No? ¿Qué pasó? ¿El viejo Brask Holleran por fin te dio un motivo?», rió con sorna. «Nada tan dramático», replicó ella con suavidad. «Solo diferencias de criterio. Decidí seguir mi propio camino». El hombre asintió con una falsa empatía, aunque sus ojos se desviaban con descaro al escote del vestido. «Una lástima. Siempre fuiste amable conmigo, no como esas otras muchachas».
Es usted muy amable, dijo ella, ocultando su repulsión tras una sonrisa amable. ¿Sigue trabajando en el depósito? ¿Aún limpiando establos? La pregunta, disfrazada de cortesía, fue un golpe calculado. Slade se irguió, incómodo. Por ahora, pero tengo otros planes en marcha, contestó, inclinándose hacia ella con tono conspirador. Uno tiene que aprovechar las oportunidades, ¿no cree? Ese era el momento que Lyra esperaba. Hablando de oportunidades, dijo bajando la voz, escuché algo curioso hace unos días. ¿Ah, sí? Respondió él, alerta, sobre un envío especial que llegará el lunes en la diligencia. Los ojos inyectados de Slade se enfocaron en ella con interés. ¿Qué clase de envío? Lyra miró a su alrededor, como temiendo ser oída. Del tipo que viaja en una caja fuerte con escolta del ejército, susurró. Dicen que, por tantos robos recientes, están enviando la nómina verdadera en una diligencia común para despistar. El rostro del hombre permaneció neutro, pero sus dedos se aferraron al respaldo de la silla. ¿En serio? Viejo Mitch, y yo sin enterarme. No es información pública, dijo ella con un leve encogimiento de hombros. Me enteré de casualidad, detrás de la tienda general, cuando el encargado del depósito hablaba con el sheriff Bram Corbell. Quieren atrapar a los responsables. La mezcla perfecta entre advertencia y tentación. Si Slade y los Benshaw eran realmente los asaltantes, aquello sonaría como oro puro. Interesante, muy interesante, murmuró el hombre enderezándose. Le agradezco la charla, señorita Ashcombe. Cuídese. Igualmente, señor Slade, respondió Lyra, sonriendo con calma como si solo hubiesen hablado del clima. Lo observó regresar a su mesa, donde lo esperaba Thorne Benshaw. Apenas se sentó. Comenzaron a hablar en voz baja. Un instante después, Riven Creed apareció junto a ella, tomando la silla que Slade había dejado. Bien hecho, susurró. Ya le está contando a Benshaw. El alivio inundó a Lyra. Parecía interesado. ¿Crees que morderán el anzuelo? Diría que sí, respondió él, sin apartar la mirada de la mesa. La semilla está plantada. Solo queda ver si da fruto. Permanecieron allí una hora más, siguiendo su rutina habitual para no levantar sospechas. Cuando por fin salieron, Lyra sintió que la tensión empezaba a disiparse. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó mientras caminaban hacia la pensión. Ahora organizo seguridad extra para la diligencia del lunes. Discretamente, claro. Si los Benshaw y Slade caen en la trampa, estaremos listos. Riven bajó la vista hacia ella, su expresión suavizándose. Lo hiciste bien esta noche. No cualquiera habría logrado actuar tan convincente. El elogio la calentó por dentro más de lo que habría querido admitir. No es tan distinto de servir tragos en el Lily, dijo con una sonrisa leve. Solo hay que aprender a decirle a la gente lo que quiere oír. Riven Creed negó con un leve movimiento de cabeza. No es solo eso, dijo con voz tranquila. Tienes un talento natural para este tipo de trabajo. Sabes observar a la gente, ganarte su confianza, juntar las piezas que otros no ven. Caminaron un buen tramo en silencio, bajo una noche fresca que no resultaba del todo incómoda. Lyra Ashcombe deseó, por un instante, que la pensión de Edda Thornwick quedara más lejos. No quería que su paseo con Riven terminara tan pronto. ¿Qué harás cuando los atrapemos?, preguntó de repente, intentando sonar casual. Supongo que volveré a Carson City, eventualmente, respondió él bajando el paso. Siempre hay papeleo después de un arresto, declaraciones que redactar. Se quedó pensativo y añadió. Aunque no tengo prisa por dejar a Wahi. Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de un significado que ninguno se atrevía a nombrar. El corazón de Lyra se aceleró, pero mantuvo la compostura. Creí que los Marshalls nunca se quedaban mucho tiempo en un lugar. Generalmente no, admitió él, pero a veces... Se detuvo, girándose hacia ella. Lyra, yo...
Lo que fuera a decir se perdió bajo el sonido repentino de cascos acercándose a toda velocidad. Riven reaccionó instintivamente, empujándola suavemente hacia el borde de la calle, mientras su mano se apoyaba en el arma. Un jinete pasó a toda prisa, lanzando polvo y viento a su alrededor. Era Kate Benshaw, murmuró con el ceño fruncido. Va demasiado rápido para esta hora. Lyra frunció el ceño. ¿Crees que tenga que ver con lo que le conté a Slate? Podría ser, o no, suspiró. En cualquier caso será mejor llevarte a casa con Edda Thornwick. El resto del camino transcurrió en silencio. Lo que había quedado sin decir entre ellos pesaba tanto como el aire de la noche. Al llegar a las escaleras de la pensión, Riven se quitó el sombrero como siempre, pero esta vez su mirada se detuvo un segundo más en la de ella. Descansa, dijo en voz baja. Pasaré mañana por la tarde para contarte cómo avanza todo. Lyra asintió, algo nerviosa. Buenas noches, Riven. Lo vio alejarse hasta que su figura se perdió entre las sombras. No podía evitar preguntarse qué habría estado a punto de decir antes de la interrupción. ¿Sentía él lo mismo que ella? ¿O solo estaba proyectando sus propios deseos sobre un hombre que la veía como una ayudante más en su investigación? Aquella noche durmió mal. Su mente se debatía entre la emoción del éxito de su plan y la incertidumbre sobre el corazón del Marshal. Al amanecer, se prometió dejar los sentimientos a un lado. Primero el caso, luego lo demás. Si es que había un luego para ellos. El fin de semana se arrastró con una lentitud desesperante. Riven pasó brevemente el sábado por la noche para informarle que todo estaba listo para el lunes, aunque se le notaba distraído, más centrado en su deber que de costumbre. El domingo no apareció. Solo envió una nota por medio de Niall Rook, explicando que estaba ultimando detalles y que la vería cuando todo terminara. Para el lunes por la mañana, Lyra ya no soportaba quedarse en su habitación. La diligencia desde Carson City llegaría al mediodía, y si los bandidos planeaban atacar, lo harían antes, en el tramo más solitario del camino. Incapaz de concentrarse ni en la costura ni en la lectura, decidió salir a hacer algunos encargos para Edda Thornwick. La calle principal estaba viva como cada lunes. Entregas, mujeres comprando víveres, niños corriendo con recados. Todo parecía rutinario, pero Lyra sentía en el pecho una tensión extraña, como si el aire mismo presintiera que algo estaba por estallar. En la tienda general se entretuvo más de lo necesario, escuchando las conversaciones a su alrededor. Nadie hablaba del convoy ni de ningún incidente, lo cual consideró una buena señal. Si había emboscada, aún no había ocurrido. Terminaba de pagar cuando la puerta se abrió de golpe y entró un niño jadeando, no mayor de 12 años. «¡Los atraparon!», gritó. «Los asaltantes de la diligencia. El Marshal Creed los agarró con las manos en la masa en el camino de Carson». El lugar estalló en murmullos y exclamaciones. El corazón de Lyra dio un salto. Alivio por el éxito del plan, pero también preocupación por Riven. ¿Alguien salió herido?, preguntó, tratando de sonar calmada. «No, señora», respondió el chico ansioso. «El Marshal hirió a uno, pero el Doc Halden Pike dice que vivirá para ser ahorcado». Sus ojos brillaban con la emoción morbosa de la juventud. «¡Los traen al pueblo! Todos están saliendo a ver». Y efectivamente, un murmullo creciente llenaba la calle. Lyra pagó rápidamente y salió, colocándose entre la multitud que se reunía frente a la oficina del sheriff Bram Corbell. 20 minutos después, un pequeño grupo apareció al fondo de la calle. Riven Creed a caballo, escoltando a 3 hombres con las manos atadas a las sillas. Detrás venían Niall Rook y Jex Rowland, rifles listos. Los pobladores estallaron en vítores. Lyra se estiró sobre la punta de los pies, buscando su rostro entre la multitud. Riven parecía ileso, erguido, con esa autoridad tranquila que imponía respeto. Los prisioneros, en cambio, eran una sombra de lo que habían sido. Barrick Slate llevaba la cabeza gacha, un hilo de sangre manchando su camisa.
Los hermanos Benshaw mantenían la mirada desafiante, aunque el miedo se asomaba detrás de su gesto de orgullo. Cuando el grupo llegó a la oficina del sheriff, Riven desmontó con calma y empezó a dar órdenes. Solo entonces la vio entre el gentío. Sus miradas se cruzaron brevemente, y él le dedicó una leve sonrisa antes de volver al deber. El público no se movía, hambriento de detalles. Los 3 hombres fueron conducidos dentro entre gritos y empujones, mientras Lyra Ashcombe, con el corazón aún acelerado, comprendía que el caso por fin había terminado. Pero algo entre ellos apenas comenzaba. El murmullo de voces llenaba la calle. Comentarios sobre el intento de robo, elogios al ingenio del Marshal, preguntas sobre cómo había sido planeada la trampa. Nadie mencionó a Lyra Ashcombe, y ella agradeció en silencio que su participación siguiera siendo un secreto. Poco a poco la emoción del momento fue apagándose, y la gente regresó a sus tareas cotidianas. Aún así, Lyra permaneció cerca de la oficina del sheriff Bram Corbell, sin saber si debía irse o quedarse. Su parte en la investigación ya había terminado, pero algo en ella se resistía a marcharse sin hablar con Riven Creed. La decisión se tomó sola cuando la puerta se abrió y él salió, con el rostro cansado pero satisfecho. Sus ojos recorrieron la multitud hasta encontrarla. Una sonrisa real, sincera, se dibujó en su rostro. «Señorita Ashcombe», la saludó con un tono formal, lo bastante alto para que lo escucharan los curiosos. «¿Podría caminar conmigo?» «Hay asuntos que quisiera discutir». Lyra asintió, uniéndose a su paso mientras se alejaban del bullicio hacia una zona más tranquila del pueblo. «¿Confesaron?», dijo Riven cuando ya estaban fuera del alcance de los oídos ajenos. «Los 3. Tu charla con Barrick Slade los convenció de que era su última oportunidad antes de que el ejército cambiara su modo de transportar el oro. El alivio la recorrió entera. «Entonces, ¿todo ha terminado?» «Sí», respondió con seriedad. «Mañana serán trasladados a Carson City para el juicio. Con sus confesiones y las pruebas, la condena es segura». Lyra bajó la vista. «¿Y tú? ¿Seguirás en Awaji?» Riven se detuvo frente a un pequeño parque solitario, donde solo algunas aves picoteaban el polvo del suelo. «Depende», respondió con calma. «¿De qué?» «En parte, de ti». Se quitó el sombrero, ese gesto que ella ya conocía como preludio de algo más personal. «Antes que nada», dijo, «quiero darte las gracias. Sin tus observaciones, sin aquella conversación con Slate, esto habría seguido sin resolverse por meses. Solo hice lo que pude», respondió Lyra, aunque su corazón latía con fuerza ante la intensidad de su mirada. «He arreglado que te paguen una recompensa», continuó Riven. $500 del ejército, por la información que permitió recuperar el cargamento. Con eso podrías ir a cualquier parte. California, el este, donde tú quieras. El número la dejó sin aliento. Era más dinero del que había tenido en toda su vida. Libertad, opciones. Un futuro sin depender de nadie. Es muy generoso, logró decir con la voz temblorosa. «Te lo has ganado», respondió él, sin apartar la vista de ella. «Pero la verdadera pregunta es, ¿qué harás con eso?» El aire se volvió más pesado entre ellos, lleno de la pregunta que ambos habían evitado desde días atrás. ¿Se quedaría o se iría? «No lo sé», admitió ella. «No he pensado tan lejos». Riven dio un paso hacia ella, tan cerca que Lyra pudo notar los tonos más oscuros en el azul de sus ojos. «Entonces déjame hacerte una sugerencia», dijo con voz baja. Ella asintió, sin poder hablar. «Quédate en Awaji, al menos por un tiempo más». «¿Por qué?», preguntó, aunque su corazón ya conocía la respuesta. El semblante de Riven se suavizó, dejando ver una vulnerabilidad poco habitual en él. «Porque en estas 2 semanas he llegado a quererte más de lo que imaginaba»,
porque pensar en dejar este lugar sin saber si volveré a verte se siente como abandonar algo que no debería quedar inconcluso. Hizo una pausa y añadió casi en un susurro. Y porque creo, o tal vez solo espero, que tú sientas algo parecido. Las palabras, simples y sinceras, la dejaron sin habla. Había soñado con oírlas, pero ahora que lo hacía, no sabía cómo responder. Riven, empezó vacilante. Lo que propones no es sencillo. Eres un marshal. Tu vida está en el camino, y yo... Miró sus propias manos. Soy una ex bailarina de salón con una reputación manchada, en un pueblo donde eso pesa. No te estoy pidiendo algo fácil, replicó con ternura. Solo una oportunidad para ver a dónde puede llevarnos esto. En cuanto a mi trabajo, puedo solicitar un puesto fijo. Y tu pasado es pasado. Tomó su mano con cuidado. Quien no vea a la mujer increíble que tengo frente a mí, no merece su tiempo. El calor de su palma disolvió sus dudas. Había pasado años escondiendo el corazón, temiendo volver a confiar. Pero Riven Creed no era como los demás. Me quedaré, dijo finalmente, en voz apenas audible. Por un tiempo más. La sonrisa de él fue como el amanecer sobre el desierto. Cálida, transformadora. Aún sosteniendo su mano, preguntó con un dejo de humor. Entonces, señorita Ashcombe, ¿sería muy atrevido pedirle permiso para cortejarla como es debido? Sin investigaciones, sin pretextos. Solo un hombre visitando a la mujer que admira. Lyra no pudo evitar sonreír. Creo que Edda Thornwick permite visitas en el salón principal entre la 1 y las 5, Marshal. Lo tendré presente, murmuró Riven, bajando la mirada hacia sus labios. El momento se estiró entre ellos, lleno de promesas. Luego, con una dulzura que contrastaba con su fuerza, llevó la mano de Lyra a sus labios y la besó suavemente en los nudillos. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, susurró ella, sintiendo aún el calor de su piel. Caminaron juntos de regreso a la pensión, hablando de cosas ligeras, la reacción del pueblo, la posible sorpresa de Edda Thornwick al saber que el Marshal la cortejaría oficialmente. Pero bajo las palabras triviales latía algo más profundo, una emoción nueva que florecía con cada paso. Las semanas siguientes fueron un descubrimiento. Riven Creed la visitaba cada día, con el respeto y la paciencia de un hombre que sabía esperar. Y poco a poco, el pueblo de Awaji empezó a mirar a Lyra Ashcombe de otra manera, no como la chica del salón, sino como la mujer que había ayudado a atrapar a los bandidos, y sin proponérselo, había conquistado el corazón del Marshal. Los domingos asistían juntos a la iglesia, paseaban por el pueblo al caer la tarde, y de vez en cuando salían al campo para hacer un picnic bajo la discreta vigilancia de la sobrina de Edda Thornwick. Riven Creed había logrado un destino más estable. Lo nombraron responsable de la ley en el territorio del este de Nevada, lo que le permitía usar Awaji como su base. Aún viajaba por trabajo, pero solo por unos días, y siempre regresaba donde Lyra Ashcombe lo esperaba. Por su parte, Lyra invirtió parte de la recompensa en un pequeño negocio de sombreros. Pronto descubrió que tenía talento para ello. Sus diseños se volvieron tan populares entre las damas del pueblo, que hasta aquellas que antes la habían criticado por su pasado en el salón, ahora la saludaban con sonrisas. Cuando el otoño dio paso al invierno, todos en Awaji esperaban un anuncio formal, pero Riven, fiel a su carácter tranquilo, no parecía tener prisa. Fue una tarde fría de diciembre, con la nieve tiñendo de blanco las calles y la Navidad a una semana de distancia, cuando Riven propuso algo diferente. ¿Qué te parece si damos un paseo en trineo hasta el estanque congelado? Le dijo con una sonrisa. Edda Thornwick, satisfecha con la conducta ejemplar de la pareja, les permitió salir sin acompañante, no sin antes arrancarles la promesa de regresar antes del anochecer. El trineo, sencillo pero acogedor, estaba forrado con mantas y ladrillos calientes para combatir el frío. Mientras avanzaban sobre la nieve,
Lyra se acurrucó a su lado, envuelta en el mismo abrigo de cuero que él le había ofrecido la noche en que se conocieron. ¿Feliz?, preguntó él, su aliento dibujando nubes en el aire helado. Más de lo que imaginé estar en Awaji, respondió ella sonriendo. Riven rió suavemente. La vida es curiosa. Si Brask Holleran no te hubiera echado aquella noche. Y si tú no hubieras pasado justo por ahí, añadió ella. Si no me hubieras cubierto con tu abrigo y con tu nombre. Él la miró sorprendido. ¿Mi nombre? Sí, dijo ella con ternura. Aquella noche, cuando todos me juzgaban con la mirada, tú te presentaste y me diste tu abrigo. Fue como si me ofrecieras parte de tu identidad cuando yo no tenía nada. El brazo de Riven se apretó alrededor de ella. Solo hice lo que cualquier hombre decente habría hecho. ¿No?, negó Lyra con una sonrisa triste. La mayoría habría seguido de largo. Tú no. Llegaron al estanque, una superficie de cristal que reflejaba el cielo rosado del atardecer. Riven detuvo el caballo y aseguró las riendas antes de girarse hacia ella. He llevado algo conmigo durante semanas, dijo, la voz seria, esperando el momento adecuado. Creo que este es. Sacó de su abrigo una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, Lyra contuvo el aliento. Un anillo sencillo pero hermoso. Un diamante entre dos zafiros en una fina banda de oro. Lyra Ashcombe, dijo Riven, la voz temblándole apenas. No hace mucho que nos conocemos, pero en este tiempo te has vuelto esencial para mí. Eres valiente, inteligente, y más fuerte que nadie que haya conocido. Tomó su mano enguantada. Quiero hacer esto oficial. Quiero que seas mi esposa, mi compañera, en todo. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas nublaron la vista de Lyra, no por tristeza, sino por la felicidad de haber encontrado, contra todo pronóstico, a un hombre que la veía tal como era y aún así la amaba. Sí, susurró, y luego con más firmeza. Sí, Riven Creed, me casaré contigo. La sonrisa de él brilló como el sol sobre la nieve. Sacó el anillo y lo deslizó en su dedo, visible incluso sobre el guante. Luego la besó. Un beso suave, profundo, que había esperado desde aquella primera noche. Cuando se separaron, entre risas y respiraciones entrecortadas, el cielo ya era un tapiz violeta lleno de estrellas. «Debemos volver», dijo él a regañadientes. Prometí a Edda Thornwick regresar antes del anochecer. Lyra asintió, aunque se inclinó para robarle un beso más antes de que el trineo emprendiera el regreso. Mientras las luces de Awaji aparecían en la distancia como luciérnagas en la tierra, ella se maravilló de lo mucho que su vida había cambiado. De una chica de salón expulsada a la calle, a la futura esposa de un marshal respetado, de una mujer sin rumbo, a una con hogar, negocio y amor. ¿En qué piensas?, preguntó Riven, notando su silencio. Lyra apoyó la cabeza en su hombro. Que a veces los desvíos en el camino hacia nuestros sueños son, en realidad, el viaje que estábamos destinados a tomar. El brazo de él se ajustó con ternura alrededor de ella, mientras el trineo avanzaba hacia su hogar, no hacia la California de sus sueños de niña, sino hacia Awaji, Nevada, donde había encontrado algo más valioso, un amor tan vasto y duradero como el propio desierto. Se casaron el 1 de enero de 1877, en la pequeña iglesia blanca a las afueras del pueblo. Doc Halden Pike y Mara Pike fueron testigos, junto al sheriff Bram Corvell y varios compañeros de Riven. Incluso Edda Thornwick derramó un par de lágrimas durante los votos. Tras una breve luna de miel en Carson City, regresaron a Awaji para comenzar su vida en una casa acogedora a las afueras del pueblo, lo bastante cerca del negocio de Lyra y lo bastante privada para un marshal y su esposa. Los años siguientes trajeron desafíos, como en todo matrimonio, pero también una felicidad inmensa.
Riven Creed se ganó fama como un hombre justo, mientras el negocio de Lyra crecía hasta convertirse también en una tienda de vestidos. En el otoño de 1878 nació su primer hijo, Yarrow Creed, y 2 años después llegó su hija, Ellen. Con el tiempo, el pueblo que antes murmuraba sobre la chica del salón y el Marshall aprendió a admirarlos. Y si alguna noche fresca Lyra Ashcombe se sentaba en el porche, envuelta en aquel viejo abrigo de cuero mirando el atardecer sobre el desierto, Riven no decía palabra, solo sonreía, recordando la noche en que el destino lo había puesto en el camino de una mujer caída, para cubrirla con su abrigo, y sin saberlo, también con su nombre.